Vamos a conocer un poco la arquitectura de Deployment Automation. Por un lado, tenemos la capa Server, en donde vamos a contar con un servidor centralizado que va a entregar el frontend web y va a llevar actividades de core como los flujos, agentes, etc. Cabe destacar que todo host registrado como un recurso dentro de Deployment Automation requiere un agente instalado. La comunicación entre el server y los agentes es mediante un protocolo basado en JMS y puede ser protegido mediante SSL. Cuando estamos en la capa de datos, permitimos la utilización de bases de datos relacionales en donde vamos a almacenar todos los datos de configuración y tiempo de ejecución. En lo que respecta al File Store, trabajamos con CodeStation, que contiene archivos de registro, artifact y otros objetos de datos no estructuradas. Y finalmente, la capa de presentación, a nivel de cliente, tendremos una interfaz web y un command line. Ahora vamos a navegar por los diferentes módulos que tiene Deployment Automation. Nos conectamos a nuestra aplicación web, en donde visualizamos tres módulos importantes orientados a lo que es la administración de los componentes de Deployment Automation, lo que es deploy y también lo que es la administración a nivel de la configuración y roles de acceso que vamos a tener en nuestra herramienta. Para comenzar a trabajar debemos primeramente definir los recursos. Los recursos en este caso van a ser host en donde nosotros necesitemos realizar un deploy. Estos hosts deben tener previamente un agente instalado para poder funcionar. Luego que definimos nuestros recursos, podemos definir nuestros ambientes, en donde por el lado, por ejemplo, de desarrollo, pudiésemos definir un host, dos hosts o un grupo de recursos. Podemos definir archivos de configuración que van a estar 100% orientados a este ambiente de desarrollo o crear archivos batch. Cuando ya definimos nuestros recursos y ambientes, tenemos que comenzar a definir nuestros componentes. Según la arquitectura que mostramos en las láminas dentro de la presentación, visualizamos que un componente va a tener un proceso y este proceso a su vez va a tener artefactos. En este caso vamos a ingresar a un proceso que tiene una cantidad de artefactos. Estos artefactos pudiesen ser actividades que voy a ir realizando dentro de mi proceso de deploy, como por ejemplo limpiar directorios, descargar diferentes tipos de artefactos de ubicaciones, extraer un archivo .war, por ejemplo, modificar un archivo de propiedades, crear un archivo zip, generar un deploy desde Tomcat y subir la nueva versión de nuestro .war. Con eso terminaríamos este proceso o flujo. En la parte izquierda de la pantalla vamos a tener todas las capacidades o plugins disponibles para poder utilizar dentro de nuestro proceso. En este caso podemos ver actividades de build, actividades de cloud y manejo de dockers, por ejemplo, actividades de base de datos como generar un backup, conectarnos directamente con SQL Plus, herramientas de integración con, por ejemplo, herramientas de integración continua como Jenkins, Bamboo, conexión con herramientas de CA, con bases de datos, servicios, con herramientas de manejo de actividades, Backlog, por ejemplo, con mesas de ayuda, con herramientas de calidad, ya sea propias de Micro Focus como UFT o herramientas free como Selenium, actividades sobre sistemas operativos y trabajo, por ejemplo, con XML. Cuando nosotros ya tenemos definido nuestros componentes con sus procesos,
Estos componentes, cada vez que los almacenamos, pueden ser versionados. Estamos dentro de lo que es la aplicación, en donde una aplicación va a tener un conjunto de componentes. Lo podríamos ver como la capa superior agrupadora de componentes y sus procesos. Dentro de la aplicación también definimos los ambientes que van a estar relacionados directamente con estas aplicaciones. En este caso tenemos 3 tipos de ambientes. Y también a nivel de aplicación tenemos la capacidad de definir un proceso que tiene por característica el ejecutar todos estos componentes que están integrados con mi aplicación y ver de qué forma finalmente vamos a realizar el deploy o qué orden va a tener a nivel de su ejecución. También vemos en la parte izquierda de la pantalla que también tenemos ciertas utilidades o tools que podemos utilizar, que si bien son más limitadas que en la versión de componentes, nos va a permitir sacar snapshot y ejecutar ciertas actividades o pasos de utilidad. Las aplicaciones como tal también pueden ser versionadas cada vez que las guardamos. Cuando ejecutamos una aplicación, tenemos que definir en qué ambiente queremos ejecutarlo. En este caso, haremos una prueba en un ambiente de desarrollo, en donde al ejecutar nos da la opción de solamente ejecutar las nuevas versiones dentro de estos componentes o para un componente específico ejecutar una versión específica también. Debemos recalcar que cada vez que se realiza un deploy con Deployment Automation, este es versionado. En este caso la ejecución fue correcta. Ahora, ¿qué ocurre si queremos realizar una ejecución en producción? Tenemos la capacidad de generar un proceso de aprobación, en donde cada vez que esta aplicación intente ser ejecutada, un grupo o un rol en específico debe aprobar antes de que esta ejecución inicie. En este caso estamos conectados con este mismo usuario admin que acabamos de agregar a este rol. Vemos que no tiene aprobaciones pendientes. Y lo que haremos es nuevamente ejecutar nuestra aplicación, pero esta vez en un ambiente de producción. Seleccionamos las mismas características anteriores y vemos que el proceso está en standby porque requiere una aprobación para poder iniciar. Vemos dentro de nuestros Pending Approval que efectivamente tenemos una solicitud de aprobación que podemos aprobar, rechazar o ver mayor detalle. En este caso la aprobamos, guardamos la actividad y automáticamente con esta aprobación el proceso va a comenzar a trabajar. Aquí directamente vamos a poder ver qué rol fue el que aprobó y qué usuario lo realizó. También visualizando el comentario que este usuario ingresó. A nivel de histórico podemos ver todas las ejecuciones que se han realizado. Y ahora vamos a comentar un poco a qué se refiere el pipeline y el deployment package. En el caso del pipeline podemos definir una secuencia de ambientes que pudiesen ejecutarse con auto-promote, que quiere decir que si una aplicación quiere ser liberada en un ambiente de desarrollo y calidad de forma automática, esa capacidad de pipeline con auto-promote lo va a permitir, que quiere decir que va a enviar información a desarrollo, a calidad y a producción, sin necesidad de que haya una intervención humana. Todo esto queda automáticamente configurado. Luego de esto tenemos la capacidad del Deployment Package, en donde por un lado podemos pedir que este Deployment Package sea ejecutado relacionado a un pipeline como el que vimos anteriormente creado, o definir que no vamos a utilizar un pipeline, que vamos a definir directamente dentro del diseño de este Deployment Package cómo va a moverse entre diferentes ambientes. Esto ocurre
cuando queremos agregar ciertas configuraciones adicionales, como por ejemplo, si falla dentro del deploy en desarrollo, tal vez que envíe notificaciones antes de avanzar en el flujo, u otro tipo de validaciones que queramos incorporar. En este caso, estamos definiendo un proceso que en primera instancia realizará un deploy en desarrollo, luego lo hará en calidad. Entonces, al definir un deployment package, podemos definir que este se ejecute relacionado a un pipeline o definitivamente vamos a crear este proceso de deploy en diferentes ambientes directamente desde su diseñador. Y al ejecutar, esta vez no nos pide definir un ambiente porque eso ya está definido, sí nos da la capacidad de ver qué se va a ejecutar y en este caso también tiene una aprobación incorporada. Aprobamos esta actividad que será instalada en ambiente de desarrollo y QA. Y de esta forma el proceso también comienza a ejecutar y nos va a dar un log por cada uno de los ambientes. Deployment Package, su funcionalidad, como se visualiza, es poder realizar el deploy de una aplicación en diferentes ambientes consecutivamente. Terminando lo que es la administración a nivel de mis aplicaciones y componentes, tenemos la administración de la herramienta, en donde por un lado, a nivel de Automation, vamos a poder instalar diferentes tipos de plugin que descarguemos directamente de nuestro marketplace o de nuestra comunidad, que van a utilizarse dentro de nuestros procesos. Podemos definir las diferentes herramientas de Change Management que queremos integrar o directamente desde un file system. En este caso aparece Dimension, herramienta que ya visualizamos, aparece SVN, Git. Temas de seguridad a nivel de los usuarios que pudieran venir por Single Sign-On o usuarios internos. Configuración de roles con sus capacidades. Agrupación de usuarios. Definir características por cada uno de nuestros módulos a nivel de lectura, escritura, etc. Y también podemos definir tokens, que esto tiene la capacidad de que herramientas de terceros puedan conectarse a nuestro Deployment Automation. Cabe destacar que cada una de nuestras aplicaciones, componentes, procesos, ambientes tienen una pestaña de seguridad que nos va a permitir directamente por cada uno de nuestros ambientes poder definir cuáles roles pueden visualizarlo. A nivel del módulo de deployment como tal, vamos a tener la capacidad de ver un timeline en donde podemos realizar schedule de ejecución de procesos de aplicación o de deployment package, y también podemos directamente desde acá poder ejecutar cualquier aplicación que tengamos asignadas a nuestro rol. Vamos a ver para un día en específico cuántas ejecuciones han ocurrido, si han estado ok o han fallado. Vamos a ver el inventario de nuestros recursos, cómo están, y también vamos a tener ciertos reportes que podemos visualizar de últimas ejecuciones, cantidad de ejecuciones, el promedio de ejecuciones, etc.